La película La Llegada, Arrival, película de 2016 del bueno de Denis Villeneuve, un director que ha conseguido un prestigio en muy poco tiempo espectacular. Es uno de los directores que más gusta en general a todo el mundo hoy en día y que ahora tiene en ciernes la película Dune, que nos debería llegar a final de año, ojalá que no haya cambios, y que esta película pues le dio un poquito más el espaldarazo casi definitivo para convertirse en director de culto entre los que se hallan ahora mismo. Tengo que decir, ya lo dije el otro día en Pelis Vistas, que es una película que es la segunda vez que la veo. La primera vez que la vi me gustó, pero no me maravilló, no me deslumbró, de hecho se me hizo algo difícil en algunos fragmentos, pero esta vez digamos que he descubierto la luz y he descubierto la magnitud y la grandiosidad de esta película en muchos sentidos, y que espero, de verdad lo digo humildemente, saber transmitiros, porque ha sido una de esas pocas veces que una película consigue dejarte tocado, dejarte impactado, darle vueltas a la película horas y horas después, incluso al día siguiente, como es mi caso, y darle vueltas a todo. Es una película que me ha hecho sentir muchas emociones especiales, que es muy complicado en el cine hoy en día, además si ya has visto muchas películas. Y este segundo visionado me ha dejado completamente enamorado de ella. Ya me pasó, por ejemplo, con El Protegido, me pasó con Dunkerque. Películas que la primera vez te pueden gustar más o menos, pero que no te enamoran, y de repente la segunda vez te dejan impactado. Pues La Llegada me ha parecido lo mismo. Y de hecho en su día lo comenté, Prisioneros, Sicario me encantan y las pondría claramente por delante. Ahora no, ahora en la filmografía de este director, esta sería para mi gusto su mejor película y me ha dejado completamente impactado. Ya lo pongo en el vídeo, en la miniatura, que también voy a explicar el final, o intentar explicar el final, intentar haceros llegar a mucha gente que yo sé que esta película deja un poco indiferente o te deja un poco... Bueno, no está mal, pero bueno, no es para tanto. Yo creo que es normal. A mí me pasó y creo que es el vídeo. Es un reto en el que intento en ese vídeo conseguir haceros llegar esta idea, porque además os voy a contar un truco en la parte final del vídeo, en el que os voy a decir qué tenéis que hacer para comprender mucho más la película. Yo lo he hecho y funciona muchísimo si lo haces. Al final del vídeo, insisto, lo diré y daré ese detalle para que os ayude a verla. Si no la habéis visto, o si la habéis visto pero no os encantó, volverla a ver y darle una oportunidad, y seguro que viendo ciertos detalles y con este truco que voy a contar al final del vídeo, os gustará aún más. Esta película de Denis Villeneuve, como digo, con un muy buen reparto, un trío de actores espectacular, con una Amy Adams maravillosa, o sea, aquí está de 10. Es sorprendente que en este año, bueno, el año de La La Land y demás, no fuera siquiera nominada al Oscar. Un papel que cuesta creerlo, pero no fue nominada al Oscar ni siquiera. Que a lo mejor ganar no hubiera ganado, vale, pero no estar entre las 5 finalistas es algo sorprendente. Pero bueno, esta actriz más pronto o más tarde lo acabará consiguiendo, acabará ganando el Oscar. Es una de esas actrices, vamos a decir, jóvenes, que están ya dando mucho de sí, que aquí está estupenda, con un magnífico Jeremy Renner, muy diferente al que hemos visto en la mayoría de sus películas. Evidentemente, oye, pues Ojo de Halcón y demás, se ha convertido en un actor muy reputado en ese sentido, en ese tipo de acción, pero ya nos dio buenas sensaciones, buena capacidad de su actuación en la película de Hurt Locker, es decir, lo que se llamó en España En Tierra Hostil, donde, bueno, una película que ganó el Oscar y demás, y que ya dio a entender que estamos ante un gran actor. Y con un Forest Whitaker que evidentemente ya es un actor de prestigio, un actor que ya ha ganado el Oscar y demás, y que suele estar bastante estupendo, aunque aquí está un poco más tapado, pero también lo que hace está estupendo. Un trío de actores de un altísimo nivel, aunque Amy Adams brilla con luz propia, que aquí está espectacular y seguramente sea su mejor actuación. En fin, una mujer que es capaz de enamorar a Superman, algo debe de tener. La Llegada de una película que nos cuenta esa llegada de un grupo de naves extraterrestres que se posan de una forma casi hasta mágica en varios lugares del mundo, supuestamente en 12 lugares del mundo, y que, como si fuera una especie de lentejas gigantes, están flotando en varios lugares del planeta. Y bueno, nosotros nos centramos en la historia, evidentemente, de Estados Unidos, donde la lingüista que interpreta Amy Adams va a intentar desmenuzar un poco el lenguaje de ellos, por símbolos y demás, y tratar de comunicarse con ellos y, entre otras cosas, saber a qué han venido a nuestro planeta, si tienen buenas intenciones o no, o qué van a querer hacer a partir de entonces.
es un ejercicio de comprensión del lenguaje tremendamente complejo, con muchas trabas, con muchas dificultades, muy lento, muy progresivo, muy complicado, en el que vamos poco a poco sabiéndolo y vamos todos, tanto ellos como el espectador, vamos poco a poco adivinando las intenciones de los extraterrestres y también qué pueden estar haciendo aquí o qué quieren hacer, ¿no? Además es muy interesante la idea de cómo desmenuzar un lenguaje para poder llegar a comprenderlo y comunicarse, ¿no? Es una cosa muy compleja y que nunca nos habíamos planteado, es decir, ¿cómo coño podríamos llegar a entendernos con alguien que no conocemos su lenguaje absolutamente nada y que no tenemos nada en lo que apoyarnos? ¿Cómo se puede llegar? Pero además encima con unos extraterrestres que no hablan, sino que escriben una cosa extraña, círculos ahí raros y extraños y poco más. Es muy complicado llegar a comprenderlos. Bueno, pues poco a poco a lo largo de la película, a lo largo de unas cuantas semanas, se entiende así, es unos 2 meses, poco a poco se va consiguiendo. Historia de ciencia ficción, historia de una invasión alienígena, por así decirlo, aunque sean intenciones no hostiles, que es diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Eso ya de por sí tiene un mérito tremendo, porque es una película que la historia en sí la hemos visto mil veces, desde... yo qué sé, pues desde encuentros en la tercera fase, hasta pasando por ET, incluso si queréis, hasta Conta, que también es un ejercicio de ciencia ficción serio. Lo hemos visto muchas veces ya en el cine, plasmado en 1000 tipos de criaturas diferentes, y aquí prácticamente cada cosa, cada detalle es novedoso. El diseño de producción es magistral en ese sentido, porque las naves, todo lo que rodea la película, lo que rodea el tema militar, lo que rodea a los escenarios que vemos en la película, como por ejemplo ese valle en el que está la nave, con ese comienzo en el que nos presentan la nave, con esa música tan especial del bueno de Jonah Johansson, que es un músico que ha dejado ya su huella en la mayoría de las películas de Villeneuve. Curiosamente no estuvo en 2049, pero podría haber estado, porque es un magnífico director, es un magnífico músico, y aquí nos deja esa huella en este momento de música extraña, especial, como de fascinación, a la par que nos vamos dejando deslumbrar por ese momento de presentación de la nave, con ese valle donde que va esa niebla que va flotando. Un escenario increíble que te deja hipnotizado, que tiene un poder de hipnosis increíble, y eso se ve en bastantes momentos de la película, y donde vemos, como digo, a ese grupo que poco a poco va a ir consiguiendo establecer contacto con los extraterrestres, que son los octópodos, 7 patas, y son como una especie de calamares gigantes que nunca se les ve muy bien dónde acaban ni nada, y que se comunican con extraños pictogramas y extraños dibujos en una especie de panel o de cristal que les separa con los personajes humanos. Una película que te habla de muchas cosas. Evidentemente es una película con un tono muy, muy pacifista, donde los militares una vez más son los cazurros que quieren disparar antes que preguntar, o que tienen intenciones hostiles, como en gobiernos como el chino o el ruso, como no son los de la película, aunque aquí pasan cosas, pero son los que, digamos, disparan primero o tienen intención de hacerlo primero, y en donde se hace una crítica muy velada y muy presente, en el fondo muy presente, a esa especie de sed del ser humano de hace la guerra en lugar del amor, o en cuanto la cosa no vaya un poquito bien, venga, disparamos y luego ya veremos lo que ocurre. Y eso está ahí en la película muy presente. Pero el mensaje pacifista está más presente en la película, especialmente en la parte final, así como todo lo que ocurre en la final. Es decir, es una película que es una historia de ciencia ficción, sin duda, pero que te cuela muy bien una historia muy dramática que hay por detrás, y un mensaje muy hermoso que hay por detrás, y que te vas a ir inmiscuyendo a lo largo de la película y la parte final, ¿no? Con esos flashbacks extraños que vemos de la niña que aparece en la película, que luego veremos que no es un flashback, sino es un flash forward, lo cual ya es muy complejo, y que la verdad es que en el primer visionado cuesta entender un poco qué te están contando con esa niña que aparece en los sueños o en los recuerdos, supuestamente al menos, de la protagonista de Amy Adams. Y al final de la película iremos comprendiendo que no son flashbacks, que son flash forward, que esas imágenes son de la hija que va a tener, no de la que ha tenido, y al contrario de lo que el espectador puede pensar al principio de la película, no está recordando el pasado de esa niña enferma que murió y que, pues, con una corta edad perdió a su hija, y que, digamos, que está un poco perdida en el mundo sola y como sin rumbo. Luego veremos que no, que es el futuro que le espera, y que gracias a esa comprensión del lenguaje y de la forma de hablar, de comunicarse de los extraterrestres, tendrá la capacidad de ver el futuro, y su futuro y el futuro de la humanidad. Algo que los extraterrestres que han venido a nuestro mundo lo hacen, son capaces de conseguirlo, y que, digamos, que con regalarnos su lenguaje y su forma de comunicarse, el ser humano será capaz de anticiparse a su futuro y de ver el futuro, y, por ejemplo, pues a lo mejor cometer menos errores. Aunque aquí, curiosamente,
Por eso es una película muy mágica en ese sentido. La transmisión que se hace al final de la película, más que con la idea de no cometer errores, es de disfrutar el camino, ¿no? Es decir, el personaje de Amy Adams sabe que va a tener una hija, además con el personaje de Jeremy Renner, sabe que va a enamorar de él, sabe que va a ser el padre de su hija y todo lo demás, y que su hija, va a morir muy joven por una enfermedad de estas raras que se la va a llevar por delante a una corta edad. Y aún así es capaz de entender que es algo irremediable, pero que va a ser capaz de disfrutar el camino y los mejores momentos de esa vida corta que va a tener con la hija. Como le dice en su momento el personaje de Jeremy Renner en la parte final, ¿qué harías tú si supieras lo que va a ocurrir, si vieras el futuro? Y dije, el personaje de Jeremy Renner, decir más, comunicarme más las emociones, decir más veces las emociones que siento, ¿no? Es decir, pensarlo por un momento, si tuvieras la capacidad de saber cuándo va a morir un ser querido, cuánto tiempo te queda en la tierra, cuándo te va a faltar tu madre, tu hermano, tu padre, tu novia, tu novio, alguien al que quieras mucho, seguramente, sabiendo que es algo irremediable, que no vas a poder hacer nada por evitarlo, seguramente todos exprimiríamos mucho más esos ratos con esas personas, ¿no? Esos ratos de vida, esos ratos de que sabes que es un final inexorable, que todos tenemos un final escrito, lo que pasa es que no lo sabemos y no somos capaces de concienciarnos de que hay que exprimir lo que nos quede o lo que vivamos, ¿no? De que esos momentos son efímeros y no se van a volver a repetir, ¿no? Y esos momentos con su hija, que tiene un final más que cantado y más que escrito, son aún más emotivos, sabiendo que va a morir. En lugar de apenarse con lo poco que va a poder vivir con su hija, los disfruta y los exprime mucho más. Y el señor Villeneuve hace una cosa tremenda en esta película, que es primero jugar con lo de los flashbacks y los flashforwards de una forma magistral, pero además también te va contando esa historia muy poco a poco, y cuando comprendes la historia y cuando vuelvas a ver la película, te das cuenta de que te lo ha ido colando muy, muy, muy inteligentemente. Además, muy de trasfondo, ¿no? Con toda la historia de la parafernalia de los extraterrestres, lo militar, lo bélico de por medio, la historia intimista se está colando en la película de una forma muy inteligente, que poco a poco vamos descubriendo que ni ella misma sabe qué está viendo, qué es esa niña, lo pregunta en un momento dado en la parte final, ¿qué es esa niña que veo tantas veces en mis sueños? Y claro, a medida que avanza la película, esos flashes de esa niña van siendo más evidentes y más largos y más presentes en la propia protagonista, que va entendiendo poco a poco, como nosotros, a qué se debe todo eso, hasta que al final revelaremos que todo eso es algo que está por venir y que esa hija, que sabe lo que va a ocurrir con ella, está todavía por ocurrir y que todavía no le ha ocurrido, ¿no? Y además, la otra parte inteligente de esta película y de esta dirección, y también del guión, por supuesto, además acompañado con la banda sonora, es el final, donde todo se explica al final y donde el comienzo tiene mucho más significado que al comienzo de la película. Al comienzo de la película te piensas que te está contando una historia que ya ha ocurrido y sin embargo es una historia que va a ocurrir. Y al final lo entiendes que ese final, con esa música tan preciosa, una banda sonora, una partitura preciosa, hermosísima, de este director Jonah Johansson, hermosísima como pocas, te da a entender un poco esa idea de disfrutar de lo que estemos en este mundo, disfrutar de los nuestros, el tiempo que se pueda, porque todo es muy efímero y algún día lo perderemos, ¿no? Y en lugar de lamentarnos de que esto va a acabar o de que el final va a ser el que va a ser, en este caso sabemos, ella sabe que la niña va a morir pronto, pero en realidad todos morimos, en lugar de anclarse con la idea del drama que sí que le ocurre al protagonista masculino cuando ella le dice en un momento dado que va a morir, él no lo comprende, no es capaz de aceptarlo, incluso casi como que huye, o eso da a entender la película en la parte final. Ella lo exprime al máximo, exprime cada momento con su hija y lo disfruta aún más porque sabe el final que tiene. De hecho, el truco que yo os decía de ese final explicado y de que seamos capaces de entenderlo, y vosotros también, más todavía, y disfrutarlo aún más, degustar aún más ese final y el mensaje que tiene la película, hermosísimo, es que cuando termine la película, cuando hayáis visto la película y hayáis acabado y lleguen los títulos de crédito, os lo aconsejo de verdad, volver al comienzo de la película y volver a ver el comienzo de la película, que encima, como digo, está con la misma música. Es decir, Villeneuve nos está diciendo, nos une el comienzo y el final de la película con esa música tan hermosa. Es decir, es lo mismo, es una misma escena, por así decirlo. Lo que pasa es que cuando ves el comienzo de la película, después de haber visto toda la película y el final, es mucho más especial, mucho más hermosa, mucho más
mucho más emotiva, es muy, te llega muy hondo, porque ves ese comienzo de la película de una forma muy distinta. Ves, por ejemplo, a esa Amy Adams viendo a ese bebé recién nacido llorando, pero no es una emoción de ¡ay, qué feliz soy que tengo una hija!, sino que se me va a ir, sé que se me va a ir muy pronto, más pronto que tarde, y aquí la tengo, sí, soy muy feliz, pero qué poco voy a poder vivir contigo. Es muy hermoso, de verdad, tenéis que hacerlo. Es un ejercicio que os va a hacer llegar mucho más hondo esta película, y la vais a comprender mucho más, y es hermosísima la idea. Es muy emotiva, y es un ejercicio de ciencia ficción en ese sentido magistral, porque te cuela ese drama, te cuela ese mensaje pacifista de no irnos por las ramas, esos humanos que están obsesionados con dispararse mutuamente, con apretar el gatillo o el tanque, o lanzar la bomba antes que preguntar o antes que tener paciencia, ¿no? Los extraterrestres vienen a nuestro mundo a hacernos ver que todo es demasiado valioso, todo es demasiado... Tiene que ser los extraterrestres lo que lo hagan, como para disparar primero y preguntar después, de valorar lo que tenemos y valorar lo que somos, y nuestro triste paso por este mundo, por este tiempo tan efímero, que dentro de la historia del planeta, de la humanidad o del universo es algo efímero, es un chasquido de dedos rapidísimo, y que si no estamos aquí para construir o para disfrutarlo, para degustar esta vida que nos ha tocado de una forma u otra, pasaremos de una forma desgraciada por el planeta, ¿no? Ese mensaje es muy hermoso, pero como digo, está muy colado por el fondo. Es decir, la historia que según ves la película más te sorprende o te impacta es lo visual, es el extraterrestre, es el invasor, es la historia militar, es la historia pacifista de el conflicto, que sí, que no, que sí. Pero lo que realmente tiene la película de trasfondo, de ese drama y de esa historia del tiempo, de esa historia de disfrutar el tiempo, de degustarlo, es súper hermosa, y como está colada, muy colada y muy tapadita, y hay que verla y volver a ver la película para entenderla, hace que sea aún más magnífica la película. Yo, de verdad, ya sabéis que los que me conocéis, me cuesta mucho decir esta expresión, pero yo creo que por muchos detalles, y por más que seguro me he dejado en la crítica, es uno de esos ejemplos que perfectamente podría encajar con la idea de obra maestra. Es una expresión que a mí me cuesta mucho decir, lo sabéis perfectamente, incluso con películas que ya tienen mucho pozo en la historia del cine. Pero creo que esa idea de que hasta que no ves la película varias veces y la comprendas de verdad en todo su esplendor, o seas capaz de captar de verdad el mensaje que te transmite la película, con el truco que os he dicho de volver a ver el comienzo una vez terminada la película, es hermosísima, es magnífica y tiene muchas lecturas. Todo lo que hay en la película es espectacularmente bien llevado, desde la fotografía, la ambientación, la música, las actuaciones, el guión, la dirección, la ambientación, los decorados, los efectos visuales, que son impecables, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, darte ese mensaje extra, es magnífico. Es un ejercicio de cine magnífico, seguramente una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos tiempos, seguramente una de las mejores películas de los últimos tiempos. Yo ayer la estuve comparando en mi mente malévola con Interestelar, que es una película que tiene es más impactante visualmente, porque hay muchas escenas en el espacio, la banda sonora es muy espectacular y demás. Y fíjate, yo creo que me quedaré con La Llegada. Creo que es una película mucho más redonda, menos pretenciosa que Interestelar. Dicho esto, no estoy quitándole mérito a Interestelar, me sigue pareciendo una película muy fascinante, pero creo que es más hermosa, más humilde en muchos sentidos y más poética, incluso, si queréis. Creo que tiene un aire poético a la ciencia ficción que es hermosísima. Si la habéis visto y no os convenció del todo, volverla a ver, hacer el truco que os he dicho de volver a verla con esta idea, después de ver el final, volver al principio de la película y volver a ver el principio, y de verdad os digo que os va a impactar y os va a llegar hondo, os lo digo de verdad. Es un ejercicio que va a venir muy bien para comprender aún más todo lo que significa esta película y el mensaje que tiene. Y si no la habéis visto, darle esa oportunidad y hacer este ejercicio que os he dicho, y ya veréis cómo captáis la grandiosidad de esta película y lo buena que es. Un 10, obra maestra para mi gusto, de verdad lo digo. Mira que me cuesta mucho darle un 10 a una película, pero esta lo ha hecho, lo ha conseguido. Y a ver qué nos regala este hombre con Dune. Yo creo que es una película muy distinta, pero después de lo que ha hecho, es decir, Prisioneros no tiene nada que ver con Sicario, Sicario no tiene nada que ver con esta, Blade Runner 2049 tampoco, y sin embargo cada uno ha tenido lo suyo. Y esta creo que es su mejor ejercicio de cine, su mejor ejercicio con mensaje, con la redondez que tiene la película, aunque ya digo que Sicario me parece una película increíble y Prisioneros también.
Pero bueno, ahora después de ver La Llegada, evidentemente, cuanto antes intentaré ver Blade Runner 2049, que tampoco me acabo de entusiasmar, más allá de lo visual, y a lo mejor me vuelva, esta vez me pasa como con La Llegada y me enamora de nuevo a verla por segunda vez, no lo sé. Pero esta película me ha dejado extasiado, os lo digo de verdad, y esto ocurre muy pocas veces. Encantado de saber vuestra opinión, vuestra apreciación de la película, tanto si la habéis visto, si os ha gustado, si no, nos convenció. Si la vais a dar la segunda oportunidad, comentar lo que queráis. Un me gusta si os ha parecido un buen vídeo. Es muy complicado criticar una película como esta en su complejidad, pero lo he intentado y espero que os haya gustado. Seguidme en redes sociales para estar al tanto de lo que subo y cómo lo subo. Y por supuesto, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.